Contando historia. Sí, una maravilla, una maravilla. Paseábamos recién por este polka y chamamé de don Ernesto Montiel, libreño, gente de ley, en estas 4 guitarras jóvenes, con esta interpretación exquisita. Gracias. Cualquier lado que estemos, el chamamé de Ernesto Montiel marca su presencia, su estilo, al igual que el de Tarragorros, de Curuzú Cuatiá, de el taita del chamamé, don Coco Marola, de aquí de la zona de San Cosme, o de don Isaco Abitbol, el maestro de Alvear Corrientes. Paso de los Libres dio sus frutos culturales allí don Ernesto Montiel, don Arturo Frondizi, nacido allá por 1908. Y tiene un nombre desde ya muy original, Paso de los Libres. Hay otro Paso de los Libres, por allí pasó hacia 1843. La expedición que viniendo desde Santa Ana, del Uruguayana, allí estaba la ermita Santa Ana, cruza el río Uruguay, en una expedición de alrededor de 108, que estaban exiliados en el Brasil. Allí cruzan por el Yatay, hace un brazo el Yatay sobre el Uruguay, el arroyo Yatay justo desemboca allí a la altura de El Paso de los Libres actual, y de allí se inicia la expedición libertadora que cruza en diagonal la provincia, comandada por los hermanos Joaquín Madariaga y su hermano. Se dividen a la altura de el Mercedes del Iberá, y allí llegan hasta la capital. Tras el combate de Laguna Brava, toman la capital de Corrientes, que estaba en manos de hombres rosistas o prorrosistas afines al gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo derrocan y es nombrado gobernador don Joaquín de Madariaga. Su hermano después se va a la provincia de Buenos Aires, allí están los pagos de Madariaga. Y el 12 de septiembre de 1843, en conmemoración a ese paso, se le pone al rincón del Yatay, la barra de San Jorge, donde había una vieja estancia jesuítica, el nombre de El Paso de los Libres. Cuando caen los Madariagas, el gobernador rosista, impuesto por los entrerrianos y Rosas, le pone el nombre Restauración a la naciente villa. Cuando caen nuevamente los rosistas tras el combate o la batalla de Caseros en 1852, se le restablece el nombre con el cual hasta ahora ostenta como su título, El Paso de los Libres, en homenaje a ese cruce de del 31 de marzo de 1843, una noche lluviosa, que se aprovechó para evitar las guardias de los prorrosistas. Paso de los Libres. Gracias a este cuarteto magnífico de guitarras, porque qué deleite escucharlos. Retomamos en nuestra Contando Historia el tema de el libro, sucedáneo de la palabra oral. Estábamos compartiendo con ustedes la lectura de esa conferencia dictada por don Jorge, o dada por don Jorge Luis Borges en 1978 en la Universidad de Belgrano. Allí nos daba su parecer acerca del libro. Él dice que el libro fue desde ya
el principal elemento de su vida. Ya lo vamos a leer. Dice que en primer término el libro es la extensión de la memoria y de la imaginación, que los antiguos no profesaban el culto del libro, que los principales maestros de la humanidad han sido orales: Pitágoras, Buda, Cristo, Sócrates, no dejaron escritos. Y los conocemos a más de 2000 y tantos de años de haber pasado por esta vida. Dice que se recreaba el diálogo para tratar de mantener viva esa oralidad por parte de Platón en sus diálogos. Y habíamos leído hasta ese momento en que cita que a partir de Alejandro Magno sí algo de importancia ya se le atribuyó al libro, porque Alejandro Magno, el macedonio que se fue hacia el oriente y conquistó la India, los viejos territorios persas, dormía con la espada y con la Ilíada, ese libro de Homero que, como la Odisea, son la base del saber occidental, greco-latino. Entonces dice Borges, la antigüedad clásica no tuvo nuestro respeto del libro, aunque sabemos que Alejandro de Macedonia tenía bajo su almohada la Ilíada y la espada, esas dos armas, el libro y la espada. Nos trajo a la memoria lo de Sarmiento, fue su vida, su lucha y su elemento, y que peleaba con la pluma y la palabra, la espada, la pluma y la palabra. Había gran respeto por Homero, pero no se lo consideraba un escritor sagrado, dice Borges, en el sentido que hoy le damos a la palabra. No se pensaba que la Ilíada y la Odisea fueran textos sagrados. Eran libros respetados, sí, pero también podían ser atacados. En la antigüedad, dice Borges, hay algo que nos cuesta entender, que no se parece a nuestro culto del libro. Se ve siempre en el libro a un sucedáneo de la palabra oral, pero luego llega de Oriente un concepto nuevo, totalmente extraño a la antigüedad clásica, el del libro sagrado, el libro sagrado. Vamos a tomar dos ejemplos, dice Borges. Empezando por el más tardío, los musulmanes piensan que el Corán es anterior a la creación, anterior a la lengua árabe. Es uno de los atributos de Dios, no una obra de Dios, sino un atributo, como la misericordia o su justicia. En el Corán se habla en forma asaz misteriosa de la madre del libro. La madre del libro es un ejemplar del Corán escrito en el cielo. Vendría a ser el arquetipo platónico del Corán, y ese mismo libro, lo dice el Corán, ese libro está escrito en el cielo, que es atributo de Dios y anterior a la creación. Esto lo proclaman los sulems o doctores musulmanes, dice Borges. Luego tenemos otros ejemplos, a nosotros más cercanos. La Biblia, o más concretamente la Torá o el Pentateuco, de los 5 libros, se considera que esos libros fueron dictados directamente por el Espíritu Santo. Se considera que esos libros, la Torá o el Pentateuco, fueron dictados directamente por el Espíritu Santo, dice Borges. Esto es un hecho curioso. La atribución de libros de diversos autores y edades a un solo espíritu. Pero en la Biblia misma se dice que el Espíritu sopla donde quiere. Los hebreos tuvieron la idea de juntar diversas obras literarias de diversas épocas y de formar con ellos un solo libro,
cuyo título es Torá, porque Biblia es una palabra griega. Todos estos libros se atribuyen a un solo autor, el Espíritu. A Bernard Shaw le preguntaron una vez si creía que el Espíritu Santo había escrito la Biblia y contestó, maravilloso, todo libro que vale la pena de ser releído ha sido escrito por el Espíritu. Esto contesta Bernard Shaw. Todos los libros que merecen ser releídos han sido escritos por el Espíritu. Es decir, un libro tiene que ir más allá de la intención de su autor. La intención del autor es una pobre cosa humana, falible, pero en el libro tiene que haber más. El Quijote, por ejemplo, es más que una sátira de los libros de caballería. Es un texto absoluto, en el cual no interviene para nada el azar. Pero ¿qué es comparado con una obra escrita por el Espíritu? ¿Qué es eso comparado con el objeto o el concepto de divinidad que desciende a la escritura y escribe un libro? En ese libro nada puede ser casual, todo tiene que estar justificado. El principio de la Biblia, Bereshit bara Elohim, algo así, comienza con una B larga porque corresponde a bendecir. Se trata de un libro donde nada es casual, absolutamente nada. Eso nos lleva a la cábala, nos lleva al estudio de las letras, a un libro sagrado dictado por la divinidad. Esto viene a ser distinto a lo que los antiguos pensaban. Estos pensaban en la musa o en las musas, de modo bastante vago. Inicia la Ilíada. Canta, musa, la cólera de Aquiles. Dice Homero al principio de la Ilíada. Ahí la musa corresponde a una inspiración, no al espíritu. En cambio, si se piensa en el espíritu, se piensa en algo más concreto y fuerte, o sea, en el mismo Dios que condesciende a la literatura. Dios que escribe un libro, en ese libro nada es casual. El segundo gran concepto del libro, entonces, dice Borges, repite, es el concepto del libro divino. Pero ahora hay un nuevo concepto del libro, el libro como representante de una nacionalidad. Así, el Martín Fierro representa a la Argentina, o un autor, Shakespeare, a Inglaterra, Cervantes a España, Goethe o Goethe a Alemania. ¿Qué nos dice al respecto Borges? Luego decae la creencia en un libro sagrado y es reemplazado por otras creencias, por aquella, por ejemplo, de que cada país está representado por un libro. Recordemos que los musulmanes denominan a los israelitas la gente del libro. Es curioso, dice, no creo que esto haya sido observado por otros, dice Borges. Uno piensa, por ejemplo, en Inglaterra, que hubiera elegido al doctor Johnson como su representante, pero sin embargo Inglaterra lo eligió a Shakespeare. Y Shakespeare es el menos inglés de los escritores, dice Borges, porque los ingleses tratan de decir poco menos de todas las cosas. Y sin embargo Shakespeare tenía tendencia a la hipérbole en la metáfora y no nos sorprendía que Shakespeare hubiera sido italiano o judío y no inglés. Otro caso es el de Alemania, un país admirable, tan fácilmente fanático. Lo elige a Goethe, que es tolerante, no es fanático. En Francia se piensa en Victor Hugo, el autor de Los Miserables. Pero Hugo no es típicamente francés. Hugo, con esas grandes decoraciones, con esas vastas metáforas, parece más parecido a español. El caso más curioso es de España.
España podría haber sido representado por Lope de Vega, por Calderón de la Barca o por Quevedo. Sin embargo, lo elige a Miguel de Cervantes como su representante. Y Cervantes es un hombre contemporáneo a la Inquisición, pero es tolerante. Es un hombre que no tiene ni las virtudes ni los vicios españoles. Y acá llegamos a la Argentina. ¿Qué dice Borges? Nosotros hubiéramos elegido el Facundo de Sarmiento, o podido elegir el Facundo de Sarmiento, que es nuestro libro, pero no. Nosotros con nuestra historia militar, nuestra historia de espada, hemos elegido como libro la crónica de un gaucho desertor, el Martín Fierro, que si bien merece ser elegido como libro, ¿cómo pensar que nuestra historia está representada por un desertor de la conquista del desierto? Sin embargo, es así, dice Borges, como si cada país sintiera esa necesidad. Después dice, ¿qué debe causar un libro en quien lee? Y ahí se refiere a Montaigne. En ese ensayo sobre el libro, él dice que él no hace nada sin alegría. Apunta a que el concepto de lectura obligatoria es un concepto falso. Dice que si él encuentra un pasaje difícil de un libro, lo deja, porque ve en la lectura una forma de felicidad. Un libro no debe requerir ningún esfuerzo, dice Borges. La felicidad no debe requerir un esfuerzo. Luego enumera diversos autores. Dice, respecto a Emerson, que una biblioteca es una especie de gabinete mágico. Piensen esto, una biblioteca es una especie de gabinete mágico. En ese gabinete están encantados los mejores espíritus de la humanidad, pero esperan nuestra palabra para soltar su mudez. Tenemos que abrir el libro, entonces ellos despiertan. Dice que podemos contar con la compañía de los mejores hombres que la humanidad ha producido, pero que no los buscamos y preferimos leer comentarios, críticas y no vamos a lo que ellos dicen. Borges refiere que cuando era profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires le decía a sus alumnos que tengan pocos libros, que no lean críticas, que lean directamente los libros. Entenderán poco, quizá, pero siempre gozarán y estarán oyendo la voz de alguien. Yo diría que lo más importante de un libro es su entonación. Lo más importante de un autor es su entonación. La voz del autor, esa voz que llega hasta nosotros. Se habla, dice Borges, de la desaparición del libro. Yo creo que es imposible, dice. Se dirá que la diferencia que puede haber entre un libro y un periódico o un diario o un disco. La diferencia es que el periódico se lee para el olvido. Un disco se oye a sí mismo para el olvido. Es algo mecánico, por lo tanto frívolo. Un libro se lee para la memoria. El concepto de un libro sagrado, del Corán o de la Biblia, o de los Vedas, donde también se expresa que los Vedas crearon el mundo, puede haber pasado. Pero el libro tiene algo todavía de santidad. Tiene el libro algo de santidad que debemos tratar de no perder, dice Borges. Tomar un libro y abrirlo, guarda la posibilidad del hecho estético. ¿Qué son las palabras acostadas en un libro? ¿Qué son esos símbolos muertos? Nada, absolutamente nada. ¿Qué es un libro si no lo abrimos? Dice Borges. Es simplemente un cubo de papel y cuero, con hojas, pero si lo leemos, ocurre algo. Si lo leemos, ocurre algo. Creo que cambia cada vez.
Si leemos un libro antiguo es como si leyéramos todo el tiempo que ha transcurrido desde el día en que fue escrito y nosotros. Por eso conviene mantener el culto del libro. El libro puede estar lleno de ratas, podemos no estar de acuerdo con las opiniones del autor, pero todavía conserva algo sagrado, algo divino. No con respeto supersticioso, pero sí con el deseo de encontrar felicidad, de encontrar sabiduría, de encontrar felicidad, de encontrar sabiduría. Esto es lo que quería decirles hoy. 24 de mayo de 1978, Jorge Luis Borges.